Aquella mañana, como tantas otras, me desperté con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Recuerdo que el aire estaba fresco, con ese aroma a tierra mojada que a veces queda después de una noche de lluvia ligera. Me levanté despacio, como siempre lo hago a mis 72 años, sintiendo los huesos un poco más pesados que de costumbre. Me puse la bata, fui a la cocina y empecé a preparar mi café mientras escuchaba a los pájaros cantar en el patio. Todo parecía transcurrir con la misma calma de cada día. Un día cualquiera, uno de esos en los que uno no espera que pase absolutamente nada fuera de lo normal. Mientras acomodaba mi bolso para salir y tomaba mis pastillas de la mañana, algo empezó a revolotear en mi mente, como una sombra lejana, un recuerdo borroso que no terminaba de aclararse. Fue cuando, de pronto, me vino a la memoria aquel sueño, un sueño que, hasta ese momento, había quedado en algún rincón escondido de mi conciencia, pero en cuanto lo recordé, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. En el sueño, yo estaba parada en la misma esquina donde suelo esperar el autobús todos los días. Pero lo extraño no era el lugar, sino la voz, una voz que no reconocía. Fuerte, firme, casi como un grito de advertencia. No subas a ese autobús, me dijo, así, directo, sin más explicaciones. No vi ningún rostro, no sentí ninguna presencia, solo esa voz, una advertencia en sueños que, en ese instante, no supe si era producto de mi imaginación o algo más, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Intenté quitarme la idea de la cabeza mientras me vestía. Pensé que tal vez era por haber visto algún programa de televisión antes de dormir o por las historias de milagros que a veces escuchamos en la iglesia. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más fuerte parecía hacerse aquel recuerdo. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, aunque intentaba convencerme de que solo era un mal sueño, había algo dentro de mí que no me dejaba tranquila. La palabra milagro real empezó a cruzar por mi mente como si una parte de mí ya supiera que aquel día iba a ser diferente. No es que uno se despierte todos los días pensando que va a vivir un milagro real, pero ese presentimiento, esa inquietud, era imposible de ignorar. Salí de casa como siempre, cerré la puerta con llave y me encaminé hacia la parada del autobús. Cada paso que daba, sentía que las palabras del sueño volvían a sonar dentro de mi cabeza. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos barrían las veredas, otros caminaban apresurados hacia sus trabajos. Todo parecía tan normal, pero dentro de mí una tormenta comenzaba a formarse. Cuando llegué a la esquina, el autobús ya venía acercándose. Era el mismo de siempre, el que tomaba todas las mañanas. Reconocí al conductor, don Manuel, que siempre me saludaba con una sonrisa. Y allí, en ese preciso momento, justo cuando estaba a punto de levantar el pie para subir, ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Me quedé paralizada, allí, con un pie en el aire, a punto de subir al autobús. Sentí como si una fuerza invisible me detuviera. No fue solo miedo, fue algo mucho más profundo, como si mi cuerpo entero reaccionara a una verdad oculta que mi mente aún no podía comprender. La gente detrás de mí empezó a impacientarse, pero yo no podía moverme. Mi respiración se aceleró y de repente una imagen fugaz del sueño de la noche anterior me golpeó la memoria con una intensidad que me dejó sin aliento. Ese sueño, ahora lo recordaba todo con claridad. Había sido en medio de la madrugada. Yo estaba en esa misma esquina, viendo el mismo autobús acercarse, pero en el sueño el cielo estaba oscuro y había una neblina espesa que no me dejaba ver más allá de unos metros. Recuerdo que sentía un frío extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no entendía. Y entonces lo escuché, la voz,
Era masculina, grave, pero a la vez cercana, como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrándome al oído, pero con la fuerza de un grito contenido. «No subas a ese autobús», me dijo. No hubo más palabras, solo esa frase, repetida una y otra vez, como un eco que se quedaba rebotando en mi cabeza, incluso después de despertarme. Cuando abrí los ojos esa madrugada, mi corazón latía descontrolado. No era un simple sueño, de esos que uno olvida al minuto. No, era algo diferente. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que encender la luz para comprobar que todo estaba en su lugar. Me quedé sentada en la cama varios minutos, respirando hondo, tratando de calmarme. Pensé en levantarme, tomar un vaso de agua, distraerme con cualquier cosa, pero no pude. La frase seguía ahí, repitiéndose como un disco rayado. Al amanecer, traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla, tal vez el resultado de alguna preocupación que tenía guardada o alguna conversación que había escuchado días antes y que mi mente había reciclado de forma confusa mientras dormía. Pero dentro de mí, algo me decía que no era solo eso. Una parte de mí sentía que había un significado más profundo, un mensaje camuflado entre las sombras de mi subconsciente, una advertencia, una revelación, y allí estaba yo, de nuevo, frente al autobús real, con la misma sensación de angustia que me había invadido en el sueño. El conductor, don Manuel, me miró extrañado, levantando una ceja como preguntándome por qué no subía. Me saludó con su sonrisa habitual, pero esa sonrisa, en ese momento, me pareció ajena, como si perteneciera a otro mundo. Las demás personas comenzaron a subir, sin sospechar nada, como si para ellos el día fuera igual que siempre. Pero para mí, ya no lo era. Mientras observaba a la gente acomodándose en sus asientos, una punzada de culpa me atravesó. ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Y si estaba dejando pasar el autobús sin motivo? Mi mente racional me gritaba que no fuera ridícula, que subiera de una vez. Pero esa otra parte de mí, la más instintiva, la que pocas veces había escuchado antes, pero que en ese momento sonaba como una alarma interna, me decía que diera un paso atrás. Me alejé lentamente de la puerta, como si mis pies estuvieran siendo guiados por algo que no entendía. Me quedé de pie en la acera, viendo cómo el autobús cerraba sus puertas y arrancaba con su habitual traqueteo. Sentí que el aire volvía a mis pulmones, pero también me invadió un temor aún más grande. ¿Y ahora qué? Comencé a caminar de regreso a casa, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Mi mente iba y venía entre imágenes del sueño y la realidad. Recordé las veces que en la iglesia nos hablaron sobre las señales, sobre cómo Dios, a veces, nos envía mensajes de formas inesperadas. ¿Y si esto era uno de esos momentos? ¿Y si estaba presenciando un verdadero milagro real en mi vida? Me costaba aceptar esa posibilidad, pero tampoco podía negarla. Al llegar a casa, me senté en el sofá sin saber bien qué hacer. No encendí la televisión ni la radio. Me quedé en silencio, mirando por la ventana, tratando de darle sentido a lo que acababa de vivir. Las palabras de la voz seguían retumbando en mi mente, como si fueran parte de una melodía que se repetía, sin parar. Una advertencia sobrenatural antes del accidente, eso era lo que mi corazón comenzaba a aceptar, aunque mi mente aún se resistiera. Pasaron unos minutos, tal vez una hora, no lo sé con exactitud. El tiempo parecía haberse detenido, y entonces, desde lejos, comencé a escuchar las sirenas. Primero una, luego otra, y después varias más. Ese sonido que uno reconoce al instante, pero que siempre espera no escuchar cerca de su hogar. Me levanté de un salto,
asomándome a la ventana. Las ambulancias y los camiones de bomberos pasaban a toda velocidad por la calle principal, la misma calle por donde acababa de pasar el autobús que yo debía haber tomado. Mi respiración se hizo corta y mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. No quería imaginar lo peor, pero algo dentro de mí ya lo sabía. La angustia se apoderó de cada rincón de mi cuerpo. En ese instante, supe que lo que había sentido no era una simple corazonada, era algo más grande, más profundo, una intervención que solo podía describirse como un milagro real. Me quedé inmóvil por unos segundos, como si mi mente necesitara procesar lo que estaba ocurriendo. Y entonces, como si el universo quisiera confirmarme todo aquello, sonó el teléfono. El teléfono sonó con insistencia, rompiendo el silencio de la sala como si quisiera sacudirme de aquel estado de confusión en el que estaba sumida. Me levanté casi sin pensar y tomé el auricular. Era doña Rosa, mi vecina de toda la vida. Su voz sonaba animada, como siempre, pero con ese tono de apuro que solía tener cuando quería contarme algo rápidamente. Me preguntó por qué no me había subido al autobús, que ella me había visto en la parada, pero que no entendía por qué me había quedado atrás. Yo, con el corazón en la garganta, le dije que no me había sentido bien, que algo me había detenido en el último segundo. No le conté lo del sueño, no todavía. En ese momento no tenía fuerzas para explicar lo inexplicable. Ella, sin darle mucha importancia, me dijo que estaba llegando a su destino y que más tarde me llamaría para que nos pusiéramos al día. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato, como si esperara que volviera a sonar. En mi interior, una mezcla de alivio y preocupación empezaba a tomar forma. Aún no sabía lo que estaba por suceder, pero aquella conversación solo aumentó mi inquietud. Me senté de nuevo en el sofá, pero apenas unos minutos después, las sirenas continuaban sonando cada vez más cerca. Salí al patio, como tratando de buscar respuestas en el aire, y allí, otro vecino, don Carlos, venía caminando rápido hacia mí. Su expresión era de esas que uno nunca quiere ver en el rostro de alguien conocido. Me dijo, casi sin aliento, que acababa de escuchar en la radio que había ocurrido un accidente grave en la avenida principal, la misma por donde circulaba el autobús de siempre. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que sostenerme de la baranda para no caer. En ese momento, una corriente de pensamientos cruzó mi mente. La transformación que vivía dentro de mí era inevitable. Había pasado de una simple mañana cualquiera a enfrentar una verdad oculta que parecía más grande que yo. La mentalidad con la que había iniciado el día ya no existía. Ahora, todo parecía parte de una especie de plan invisible que yo apenas estaba empezando a comprender. Me temblaban las manos. Cerré los ojos por un momento, respiré profundo y volví a entrar en la casa. Encendí la radio, algo que rara vez hacía a esa hora. La voz del locutor confirmaba lo que ya temía. El autobús había chocado contra un camión de carga que se había quedado sin frenos en una intersección. Varios heridos y, aunque aún no daban nombres, mencionaron que había víctimas mortales. Sentí un nudo en la garganta. No podía creerlo. Allí estaba yo, escuchando sobre una tragedia de la que debía haber formado parte si no hubiera obedecido aquella advertencia en sueños. La mente me jugaba malas pasadas. Imaginaba los rostros de los pasajeros, pensaba en doña Rosa, en los otros vecinos que siempre viajaban conmigo a esa hora. La culpa y el alivio se entrelazaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas, luchando por controlar mis emociones. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué recibí esa señal y otros no? Las preguntas comenzaron a acumularse, como una avalancha imposible de detener.
La jornada apenas comenzaba, pero ya me sentía agotada. Las emociones eran demasiado fuertes, como si llevara cargando una mochila invisible llena de incertidumbre y temor. La sensación de que había una verdad más profunda detrás de todo esto no me dejaba en paz. ¿Quién me había hablado en sueños? ¿Era acaso un ángel? O quizás un ser querido que ya no estaba en este mundo, pero que seguía cuidando de mí desde algún lugar desconocido. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmar las lágrimas que empezaban a caer sin que pudiera evitarlas. La palabra milagro real se repetía en mi mente como un eco lejano, pero cargado de significado. Recordé las veces que había escuchado relatos de personas que decían haber tenido advertencias sobrenaturales antes de una tragedia. Siempre los había escuchado con cierto escepticismo, como quien oye una historia ajena y lejana. Pero ahora era yo quien estaba viviendo algo así, algo que desafiaba toda lógica y toda explicación racional. Decidí salir al porche para tomar aire. El cielo estaba despejado, pero mi interior seguía cubierto de una niebla emocional difícil de disipar. Miraba la calle por donde el autobús solía pasar y cada sonido de ambulancia que escuchaba a lo lejos me hacía estremecer. Intentaba recordar más detalles del sueño, pero lo único que venía a mi mente era aquella frase corta, directa, casi imperativa: no subas a ese autobús. Nada más, solo esas palabras, pero ahora, cargadas de un peso imposible de ignorar. Pasaron los minutos, o quizás fueron horas, no lo sé con certeza. La mente, cuando está en estado de alerta, parece jugar con la percepción del tiempo. Me senté en una de las sillas del patio, mirando al horizonte, tratando de entender lo que estaba viviendo. Pensé en llamar a María, mi hija mayor, para contarle todo, pero algo me decía que primero debía asimilarlo yo misma. Y entonces, mientras estaba allí, casi en trance, escuché pasos acercándose. Era don Carlos, de nuevo. Esta vez, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Se detuvo frente a mi casa, respiró hondo y me dijo en voz baja que la lista de víctimas ya había sido confirmada. Mi corazón dio un vuelco. Supe que las noticias que traía no serían fáciles de escuchar, y antes de que pudiera decir una sola palabra más, justo cuando estaba a punto de poner el pie en el primer escalón del autobús, una sensación extraña me invadió de repente. Fue como si un mareo intenso recorriera todo mi cuerpo y un vacío profundo se abriera en mi estómago. No podía explicarlo con palabras, pero esa sensación no era solo física, sino algo mucho más profundo, así como si mi alma misma estuviera recibiendo una señal urgente. En ese preciso instante, una voz interna resonó con fuerza en mi mente, clara y tajante, como un grito que rompía el silencio: «No subas». No era un pensamiento cualquiera, era una orden contundente, imposible de ignorar. Me quedé congelada, incapaz de avanzar ni retroceder, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento crucial. Sentí el peso de esa voz interna, que no provenía de ninguna persona visible, sino de algo mucho más grande, una fuerza que parecía protegerme y advertirme al mismo tiempo. El conductor, don Manuel, me miró con sorpresa, levantando una ceja. Mientras esperaba que yo subiera, su expresión reflejaba curiosidad y quizás un poco de impaciencia, porque la fila de pasajeros seguía creciendo detrás de mí. Pero yo ya no podía hacer caso omiso a esa advertencia. Un miedo inexplicable y un alivio profundo se mezclaban en mi pecho mientras decidía dar un paso atrás, alejándome lentamente de la puerta del autobús. En ese momento, la gente seguía subiendo, ajena a lo que estaba ocurriendo dentro de mí, sin saber que aquella decisión marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Mi cuerpo temblaba ligeramente, pero mi mente estaba clara,
Había escuchado una señal que había sido mucho más que un simple presentimiento. Me sentí pequeña ante la inmensidad de lo que estaba pasando, como si estuviera siendo guiada por una mano invisible a través de un camino que no podía ver, pero que tenía que seguir. La combinación entre el miedo y la gratitud me invadía por completo, porque aunque no comprendía del todo el motivo, sabía que estaba siendo protegida por algo mucho más grande que yo. Recordé entonces todos esos relatos de milagros y señales que había escuchado durante mi vida, historias de personas que aseguraban haber recibido advertencias divinas justo antes de un peligro inminente. Ahora, yo era parte de una de esas historias, una experiencia que desafiaba toda lógica y explicaciones racionales. A medida que me alejaba del autobús, sentí como la realidad comenzaba a asentarse de nuevo a mi alrededor. La gente seguía su rutina, hablando, riendo, sin saber lo cerca que estuvieron del desastre. Yo, sin embargo, estaba viviendo una transformación interna que marcaría mi mentalidad para siempre. Era como si, en esos segundos decisivos, hubiera tomado una decisión que iba mucho más allá de mí misma, una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la manera en que veía el mundo y el lugar que Dios ocupaba en él. Mientras caminaba lentamente hacia la acera, mi mente no dejaba de procesar lo que había ocurrido. Pensaba en la verdad oculta detrás de esa voz, en el impacto que ese momento tendría en mi vida y en la de todos los que me rodeaban. Era una revelación que me invitaba a reflexionar sobre las señales que a veces nos llegan cuando menos lo esperamos, esas que forman parte de una jornada espiritual que pocos se atreven a reconocer. Sentí que estaba viviendo los bastidores de algo mucho más grande, un misterio que solo podía ser comprendido con fe y humildad. De repente, me encontré con mi vecina, doña Rosa, que me miró sorprendida al verme caminar de regreso sin haber subido al autobús. ¿Por qué no subiste?, me preguntó con curiosidad, pero yo no supe qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contarle que una voz en un sueño me había salvado la vida? Mi silencio fue la única respuesta. Ella insistió, tratando de convencerme de que nada pasaría, que todo estaba bien, que el día continuaría igual para todos, pero yo sabía que para mí nada volvería a ser igual. Había tomado una decisión que iba mucho más allá de la lógica y la razón. Mientras nos despedíamos, a mi corazón seguía latiendo con fuerza, una mezcla de miedo, alivio y asombro que no podía entender completamente. Caminé de regreso a casa, cada paso más lento, como si el peso de aquella experiencia me hiciera sentir cansada y vulnerable. Al llegar, me senté y miré por la ventana, viendo cómo el autobús desaparecía en la distancia, sin saber que minutos más tarde sufriría un accidente que cambiaría muchas vidas. La transformación interna que había comenzado esa mañana no solo impactaría mi manera de ver el mundo, sino también mi fe y mi comprensión sobre la protección divina. Aquella voz, aquella advertencia, era mucho más que un simple sueño. Era un milagro real que me había salvado de un destino que no podía ni imaginar. En ese instante, supe que mis decisiones y mi apertura para escuchar aquello que parecía invisible marcarían el rumbo de mi vida a partir de entonces. Pero esa no fue la única señal. Esa voz fue solo el inicio de una serie de revelaciones que iban a desafiar mi comprensión de la realidad y de lo que llamamos destino. La jornada que iniciaba no era solo física, sino espiritual, llena de mensajes ocultos y verdades que la mayoría no alcanza a ver. Todo eso estaba por revelarse, mientras yo intentaba asimilar el impacto de aquella experiencia y prepararme para lo que aún estaba por venir. Y así, entre dudas y certezas, entre miedo y esperanza, continué mi camino, sin saber que pronto
descubriría que el milagro real que había vivido era solo el principio de algo mucho más profundo y sorprendente. La tranquilidad de mi hogar se rompió de repente con el sonido distante de las sirenas, un ruido que cada vez se acercaba más y más, resonando en mis oídos como un eco de presagios. Miré por la ventana con el corazón acelerado, tratando de entender lo que estaba pasando afuera. No pasó mucho tiempo antes de que la radio comenzara a emitir la noticia que cambió todo para mí. En las noticias locales, el reportero anunciaba que el autobús que yo iba a tomar había sufrido un accidente terrible apenas unas cuadras más adelante. La voz del locutor era solemne, cargada de una tristeza palpable, mientras describía el choque con un camión de carga que había perdido el control. Al escuchar los detalles, un frío intenso me recorrió el cuerpo. Decían que había varios heridos y, lamentablemente, algunas personas habían fallecido. La tragedia había golpeado a nuestra comunidad, dejando una estela de dolor y preguntas sin respuesta. Mi mente giraba rápidamente, tratando de procesar cada palabra, cada imagen que se formaba en mi imaginación. Y entonces, el impacto más fuerte llegó cuando mencionaron que entre las víctimas estaba Doña Rosa, mi querida vecina que esa misma mañana me había animado a subir al autobús. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El corazón se me partía en 1000 pedazos mientras una mezcla de dolor y alivio se apoderaba de mí. Dolor porque había perdido a alguien cercano, alguien que formaba parte de mi vida cotidiana, pero también un alivio profundo y casi inexplicable, porque yo no estaba allí. Gracias a esa advertencia en sueños, a ese milagro real que parecía desafiar toda lógica, había evitado una muerte segura. Sin embargo, la alegría por mi supervivencia estaba teñida de una tristeza que parecía no tener fin. Quedé paralizada, incapaz de moverse, como si mi cuerpo se hubiera quedado atrapado en un instante congelado en el tiempo. La noticia se repetía una y otra vez en mi mente, como un loop interminable que me recordaba la magnitud del accidente. Las imágenes que me formaba en la cabeza eran nítidas y dolorosas, como si hubiera estado allí, viendo todo desde una distancia imposible. La voz interna que me había detenido esa mañana cobraba un significado aún más profundo, una fuerza que me recordaba que a veces el destino se manifiesta en señales sutiles pero poderosas. Pasaron los minutos, que para mí fueron eternos, mientras me sentaba en el sofá, con las manos temblorosas y el alma llena de preguntas. No podía evitar pensar en lo frágil que es la vida y en cómo, en un solo instante, todo puede cambiar radicalmente. La transformación que había comenzado en mí con esa decisión de no subir al autobús se hacía más evidente, revelando una mentalidad renovada que buscaba entender el misterio detrás de aquella advertencia. ¿Quién o qué había enviado esa voz? ¿Cómo es posible que un simple sueño pudiera salvarme de una tragedia tan terrible? Mi mente intentaba encontrar respuestas, pero la verdad oculta seguía siendo un enigma. En ese silencio cargado de emociones, sentí que estaba viviendo los bastidores de una historia mucho más grande que yo, una historia tejida por hilos invisibles que conectaban lo terrenal con lo divino. El impacto de esa jornada no solo marcaba mi vida, sino que también abría una puerta a una comprensión más profunda sobre la fe, el milagro real y las señales que muchas veces ignoramos. Mientras el día avanzaba, recibí más llamadas y mensajes de amigos y familiares preocupados, todos con la misma mezcla de tristeza y alivio por mi suerte. Cada palabra que escuchaba reforzaba la idea de que había sido testigo de un evento extraordinario, una experiencia que desafiaba las explicaciones racionales y que, sin duda, iba a transformar mi perspectiva para siempre. La jornada, que había empezado con un sueño y una voz interna,
ahora se desplegaba ante mí como una realidad palpable, llena de revelaciones que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Sentada en el porche de mi casa, contemplando el atardecer, sentí como esa mezcla de emociones me llevaba a una profunda reflexión sobre la importancia de escuchar esa voz interna, esa guía que a veces viene en formas inesperadas. Comprendí que las decisiones que tomamos, especialmente las que parecen pequeñas o insignificantes, pueden tener un impacto enorme en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Esa mañana, en medio de la tragedia anunciada, aprendí que el milagro real no siempre es visible ni fácil de entender, pero está allí, esperando que abramos los ojos y el corazón para reconocerlo. Mi jornada espiritual había dado un giro inesperado, llevándome a cuestionar muchas cosas y a valorar aún más la fuerza invisible que me había protegido. Aquel accidente no solo fue una tragedia para muchos, sino también una señal para mí, una oportunidad para crecer y transformar mi vida desde adentro. Sentí que mi mente y mi alma estaban en medio de un proceso de cambio profundo, una evolución, que solo se podía describir como un despertar hacia una verdad más grande. Mientras la noche caía lentamente, el silencio de mi casa me invitaba a seguir escuchando, a seguir buscando esas señales que el milagro real me había dejado. Sabía que había mucho más por descubrir, muchas historias y revelaciones que aún estaban por venir, y que esa experiencia, aunque dolorosa, era solo una parte de una verdad mucho más amplia y misteriosa. El impacto de aquella mañana seguiría resonando en mí, moldeando mi mentalidad y mis decisiones, mientras avanzaba en esta jornada única y transformadora. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre y emoción, una pregunta persistía en mi mente, como un susurro constante: ¿quién había sido realmente esa voz en el sueño? ¿Qué misterio se escondía detrás de esa advertencia que me salvó la vida? Esa duda, esa verdad oculta, era el hilo que me empujaba a continuar explorando y a entender el verdadero alcance de lo que había vivido. La experiencia me había llevado a los bastidores de un milagro, a las revelaciones más profundas que uno puede experimentar cuando se enfrenta a la fragilidad de la existencia y al poder de lo invisible. Así, entre el dolor y la gratitud, entre la confusión y la certeza, me preparaba para descubrir qué más me esperaba en esta jornada que ya había cambiado mi vida para siempre, sabiendo que lo que parecía un simple accidente era solo el comienzo de una historia que aún tenía mucho por contar. El peso de aquel día seguía haciendo eco en mi alma y no podía dejar de preguntarme quién había sido realmente la fuerza que me salvó. Fue Dios, un ángel de la guarda que velaba por mí desde algún lugar invisible, o tal vez alguien muy cercano, alguien que ya no está aquí, pero que no ha dejado de cuidarme. Esos pensamientos giraban una y otra vez en mi mente, enredándose con mis emociones como un torbellino que no quería calmarse. Recordé entonces a mi hijo, Luis, que partió hace ya varios años. Luis siempre fue un hombre de profunda fe, un alma que creía firmemente en la presencia de Dios y en las señales que nos envía desde el cielo. Él solía decirme que debía estar atenta, que la vida está llena de mensajes ocultos que muchas veces no vemos porque no queremos creer. Mamá, me decía, tienes que escuchar, tienes que abrir el corazón, porque esas señales te guían cuando menos lo esperas. Ahora, en medio de este torbellino de emociones, sentí que esas palabras tenían un peso más grande, casi como un susurro de él mismo diciéndome que no estaba sola. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, sin que pudiera detenerlas. La mezcla de dolor por la pérdida de Luis, que tanto extrañaba, y la gratitud inmensa por haber sido salvada, me invadió por completo. En esos momentos, la vida me parecía un delicado hilo que conecta lo visible con lo invisible, lo tangible con lo espiritual,
una verdad oculta que pocos alcanzan a comprender, pero que se revela a quienes están dispuestos a abrir su mente y su corazón. Pensé en las muchas veces que había escuchado relatos de milagros reales, de personas que contaban cómo la intervención divina les había cambiado la vida de forma inesperada. Ahora era yo quien vivía uno de esos relatos, un relato lleno de revelaciones que iban mucho más allá de la comprensión humana común. La jornada, que había comenzado con un simple sueño y una advertencia interna, había despertado en mí una mentalidad nueva, un despertar que me invitaba a transformar no solo mi forma de ver el mundo, sino también la manera en que enfrentaba cada día. Mientras repasaba mentalmente cada detalle de aquel momento decisivo, me di cuenta de que la vida misma es un misterio lleno de señales y coincidencias que parecen casualidades, pero que en realidad son parte de un plan mucho más grande. La transformación que sentía en mi interior era profunda, y aunque el dolor por la tragedia aún me acompañaba, había en mí un cambio silencioso que comenzaba a emerger, como una flor que se abre lentamente después de una larga noche de invierno. La historia de ese día se había convertido en una enseñanza, en una invitación a prestar atención a lo que muchas veces pasamos por alto. Comprendí que las decisiones, e incluso las que parecen pequeñas o insignificantes, tienen un impacto enorme en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. La experiencia me llevó a mirar hacia adentro, a cuestionar mi fe, mis creencias, y a descubrir que a veces el milagro real se encuentra en los detalles más simples, en las señales que llegan en momentos inesperados. Recordé también a otros seres queridos que, aunque no están físicamente conmigo, siento que están presentes de alguna manera, como guardianes silenciosos que me acompañan en esta jornada. La idea de que Luis y esos ángeles invisibles hayan sido parte de ese milagro me reconfortaba y me daba fuerzas para seguir adelante, a pesar del dolor y la incertidumbre. La fe se volvió para mí una luz en medio de la oscuridad, un faro que guía y sostiene incluso en los momentos más difíciles. Me di cuenta de que esta experiencia no solo me había salvado la vida física, sino que también estaba transformando mi alma, abriéndome a una nueva comprensión sobre el poder de la fe, las señales divinas y la presencia constante de lo sobrenatural en nuestras vidas. Esta reflexión profunda se convirtió en un punto de inflexión, una revelación que me empujaba a vivir con más conciencia, gratitud y apertura hacia lo que aún estaba por descubrir. Mientras la noche avanzaba, sentí que esa mezcla de emociones, pensamientos y sentimientos me llevaba a un lugar más sereno, donde podía aceptar la verdad oculta detrás de lo que había vivido. Sabía que estaba comenzando una nueva etapa, una etapa llena de aprendizaje y crecimiento espiritual, en la que cada día traería consigo nuevas revelaciones y oportunidades para profundizar en esa conexión misteriosa con lo divino. La historia de aquel milagro real era solo el comienzo de un camino que me conduciría hacia un entendimiento más amplio y profundo de la vida, la muerte y la protección que recibimos cuando estamos dispuestos a escuchar las señales que el universo nos envía. Aquella voz en el sueño, esa advertencia tan clara y urgente, se había convertido en el faro que iluminaba mi camino, y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. La transformación que comenzaba en mí no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de vivir con una nueva mentalidad, una mentalidad abierta a los misterios de la vida y dispuesta a aceptar que a veces lo inexplicable es el lenguaje con el que Dios y los ángeles nos hablan. Esta revelación me impulsaba a seguir adelante, con la certeza de que no estaba sola y que, aunque el camino pudiera ser incierto, estaba guiada por una fuerza invisible que vela por mí en cada paso. Y así, con el corazón lleno de gratitud
y la mente abierta a lo desconocido, me preparaba para continuar esta jornada que había comenzado con una voz en un sueño, una voz que me salvó y que ahora me invitaba a descubrir lo que aún estaba por venir en esta historia llena de milagros reales, señales divinas y transformaciones profundas. La historia que me había salvado la vida no tardó en convertirse en el centro de conversación en mi hogar. Al contarle a mis hijas, María y Lucía, lo que había ocurrido esa mañana, sentí como una mezcla de emociones recorrió sus rostros, temor por la tragedia cercana, pero también una fe renovada que parecía crecer con cada palabra que compartía. María, la mayor, me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos, mientras Lucía escuchaba en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que había vivido su madre. La reacción de mi familia fue un reflejo del impacto que ese milagro real tuvo no solo en mí, sino en todos los que me rodeaban. Cada uno, a su manera, enfrentaba la experiencia con una mezcla de incredulidad y esperanza. Nadie podía encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Era como si una verdad oculta hubiera emergido de repente, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la realidad y la protección divina. Aquella jornada había puesto en jaque nuestras certezas y nos invitaba a abrir la mente a una nueva comprensión. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas y visitas inesperadas. Amigos, vecinos y conocidos se acercaban para saber cómo estaba, para compartir sus propios relatos de milagros y para ofrecer palabras de apoyo y consuelo. Fue entonces cuando recibí una llamada especial, la del padre José, el párroco de nuestro barrio, un hombre sabio y lleno de una fe profunda que siempre había admirado. Su voz cálida y pausada me dijo algo que resonó en mi alma: Elena, lo que viviste fue una intervención divina, un verdadero milagro real. Dios siempre está presente en nuestras vidas, e incluso cuando no podemos verlo. Has sido bendecida con una segunda oportunidad. Esas palabras me dieron una nueva fuerza, una confirmación de que mi experiencia no era un simple accidente, sino parte de una jornada más amplia, llena de enseñanzas y transformaciones. El impacto en mi familia también se hacía visible en cómo cada uno comenzaba a ver la vida desde otra perspectiva. María y Lucía, que antes se mostraban escépticas ante algunas creencias, ahora abrían sus corazones a la posibilidad de que lo sobrenatural estaba más cerca de lo que imaginaban. En medio de todo, sentí que estaba viviendo los bastidores de un milagro que había comenzado con una voz en un sueño y que seguía revelándose en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. La experiencia nos estaba llevando a cuestionar nuestra mentalidad y a reflexionar sobre las decisiones que tomamos cada día y cómo éstas pueden ser guiadas por fuerzas invisibles que no siempre comprendemos, pero que tienen un impacto profundo en nuestra existencia. Las revelaciones no se limitaban a mi familia directa. Pronto, la historia de aquella mañana comenzó a extenderse por el vecindario, generando conversaciones en las plazas, en las tiendas y en las casas de amigos y conocidos. Muchos compartían sus propios relatos de encuentros inexplicables, de señales divinas y de momentos en los que sintieron haber sido tocados por algo más grande que ellos mismos. En ese intercambio de historias, sentí que nuestra comunidad se estaba transformando, que una nueva energía de fe y esperanza comenzaba a fluir entre nosotros. Mi relación con el padre José se volvió un pilar fundamental en esta etapa. Sus palabras, sus oraciones y su comprensión me ayudaban a mantener la calma y a seguir profundizando en esa conexión espiritual que había comenzado a desarrollarse con fuerza. Juntos explorábamos los significados más profundos de lo que había vivido, tratando de entender cómo el milagro real se manifestaba no solo en la salvación física, sino también en la renovación del espíritu
y la mentalidad. Mientras tanto, en casa, María y Lucía comenzaron a involucrarse más en la iglesia y en actividades comunitarias, como si esa experiencia hubiera despertado en ellas un deseo genuino de acercarse a lo divino y de buscar respuestas más allá de lo visible. Era una transformación que me llenaba de orgullo y esperanza, un reflejo claro de cómo el impacto de un evento aparentemente aislado puede generar una cadena de cambios profundos en quienes amamos. En las conversaciones familiares, a menudo, hablábamos de las decisiones que tomamos y cómo, a veces, la vida nos ofrece señales para guiarnos, para protegernos de peligros ocultos. La historia de esa mañana se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque no siempre entendamos el porqué, existe una fuerza mayor que vela por nosotros, que nos da segundas oportunidades y que nos invita a abrir los ojos y el corazón para reconocer el milagro real en cada instante. A medida que el tiempo pasaba, sentí que mi mentalidad iba cambiando, que estaba dejando atrás el miedo para abrazar una fe más profunda y una gratitud sincera por la vida y por cada día que me era regalado. La experiencia me había llevado a los bastidores de un mundo invisible, donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural y donde las señales divinas nos muestran caminos que a menudo no somos capaces de ver. El impacto de aquel milagro se extendía más allá de mí y de mi familia. Era una energía que empezaba a permear nuestra comunidad, un llamado a la transformación y a la reflexión sobre la importancia de estar atentos a las voces internas, a esas verdades ocultas que a veces se manifiestan en sueños, a intuiciones o encuentros inexplicables. Era una invitación a vivir con una mentalidad abierta, dispuesta a aceptar que la vida está llena de misterios y de bendiciones que no siempre se revelan de inmediato. Mientras la historia seguía cobrando vida en conversaciones y corazones, sentí que estaba participando en algo mucho más grande que yo, en una jornada que conectaba lo humano con lo divino, lo visible con lo invisible. El milagro real que había vivido se transformaba en un faro que iluminaba no solo mi camino, sino también el de quienes me rodeaban, despertando en todos nosotros una nueva manera de ver la existencia y de valorar la protección y el amor que nos sostienen. En medio de este proceso, la presencia del Padre José se convirtió en un apoyo fundamental, un guía espiritual que me ayudaba a entender que las experiencias extraordinarias que vivimos no son casualidades, sino mensajes claros de un universo que busca comunicarse con nosotros. Su sabiduría y fe renovada eran un bálsamo para mi alma, que aún buscaba respuestas y se preparaba para enfrentar las próximas etapas de esta transformación profunda. Así, con el corazón abierto y la mente llena de nuevas preguntas y esperanzas, me encontraba lista para continuar explorando los misterios y revelaciones que esta jornada de milagros reales y señales divinas me había comenzado a mostrar, consciente de que lo que parecía un simple accidente era en realidad el inicio de una historia mucho más profunda y significativa. El agradecimiento que brotaba desde lo más profundo de mi corazón era inmenso. Después de haber vivido aquella experiencia que cambió mi vida, comprendí que la fe no es solo una palabra, sino una fuerza que transforma, que sostiene y que guía en los momentos más oscuros. Ese milagro real, tan tangible y a la vez tan misterioso, me enseñó que debemos prestar atención a las señales que la vida nos envía, porque en ellas puede estar escrita nuestra salvación. La intuición, ese susurro interno que a veces ignoramos, se convirtió para mí en una luz brillante que no puedo dejar de seguir. Pensar en cómo un simple sueño pudo contener un mensaje tan poderoso me llena de asombro y respeto por los misterios del universo. A veces, la verdad oculta se manifiesta de formas que no alcanzamos a comprender de inmediato, pero que tienen un impacto profundo en nuestra existencia.
En ese sueño, esa voz urgente que me decía, no subas al autobús, no solo fue una advertencia, sino un llamado a estar despierta, a abrir los ojos del alma para ver más allá de lo evidente. Fue un recordatorio de que, en medio de la rutina diaria, el mundo espiritual está activo y presente, cuidándonos, guiándonos. La jornada que viví me llevó a entender que la transformación no solo se da en el cuerpo, sino también en la mentalidad. Cambiar la manera en que pensamos y sentimos acerca de la vida, de la muerte y del misterio que nos rodea, es una parte esencial de ese milagro real que Dios ha obrado en mí. La gratitud por seguir aquí, por tener la oportunidad de contar esta historia, se mezcla con un profundo respeto por la vida y por las fuerzas invisibles que la sostienen. A lo largo de estos días, he aprendido que no debemos subestimar el poder de una advertencia, especialmente cuando viene de un lugar tan inesperado como un sueño. La experiencia me ha hecho más consciente de las decisiones que tomo y de cómo cada pequeño gesto puede estar influenciado por fuerzas que no vemos, pero que sienten y actúan en nuestro beneficio. Este nuevo despertar me impulsa a vivir con más atención, con una presencia más profunda en cada instante, reconociendo que la vida está llena de milagros reales que pueden cambiar nuestro destino. He llegado a comprender que el mensaje final que debo compartir es sobre la importancia de la fe, de la gratitud, sobre todo, de la atención. Atender a esas señales, a esos avisos que a veces llegan como susurros en la noche o como sensaciones inexplicables, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Mi historia no es solo un testimonio personal, sino un llamado a todos para que escuchen, para que abran su corazón y mente a lo sobrenatural, a lo divino que habita en cada uno de nosotros. Recordar a Luis, mi hijo amado, y sus palabras sobre estar atentos a las señales, me hace sentir que no estoy sola en este camino. La conexión con quienes ya no están físicamente, pero que permanecen como guardianes invisibles, es una verdad que se reveló con fuerza en esta experiencia. A veces, el impacto de un milagro real va más allá del presente, tocando el pasado y proyectándose hacia el futuro, mostrando que la vida es una continua danza entre lo tangible y lo espiritual. Esta reflexión me lleva a valorar cada día, con una nueva mirada, una mirada que reconoce el milagro en lo cotidiano, que sabe que Dios y sus ángeles trabajan silenciosamente en los bastidores de nuestra existencia. Entender que la protección divina puede manifestarse a través de sueños, señales y experiencias sobrenaturales me ha dado una paz que antes no conocía, una serenidad que nace de la certeza de que no caminamos solos en esta vida. Es inevitable pensar en cuántas veces habremos ignorado esas pequeñas advertencias, esas intuiciones que nos hablan en silencio, y cómo la historia que viví me ha enseñado a no hacerlo jamás. La fe se convierte así en un escudo y una luz, en un faro que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. El milagro real que me salvó no es solo un hecho aislado, sino una invitación a abrirnos a una verdad más amplia, a reconocer que la vida está llena de misterios y bendiciones que esperan ser descubiertos. Mientras cierro este capítulo de mi relato, siento que la historia continúa viva en cada pensamiento, en cada emoción que despierta en mí. La experiencia me ha transformado, me ha dado una nueva mentalidad y un profundo respeto por las decisiones que tomamos y por las fuerzas invisibles que nos acompañan. Ahora sé que el milagro real está en la capacidad de escuchar, de estar presente y de confiar en que, incluso en los momentos más difíciles, hay una mano que nos sostiene y nos guía. Así, con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a lo desconocido, continúo mi camino, consciente de que esta historia es solo una parte de un misterio mucho mayor.
Un misterio que me invita a seguir aprendiendo, a seguir sintiendo y a nunca dejar de creer en el poder de la fe, en la fuerza de las señales y en la maravilla del milagro real que Dios obra en cada uno de nosotros, a su tiempo y manera. Y mientras las sombras de aquella mañana se van disipando, la voz que escuché en el sueño resuena aún en mi interior, recordándome que la vida es un regalo precioso, que la atención y la fe pueden salvarnos y que los milagros reales están siempre más cerca de lo que imaginamos, a veces al alcance de un simple suspiro, de una llamada del alma que no debemos ignorar jamás.